El rotundo triunfo de la líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, que se prepara para convertirse en la primera mujer premier de la historia de ese país, deja resonando una pregunta. ¿Quién es Giorgia Meloni? Nacida en un barrio popular de Roma, fue la hija más pequeña de una madre que crió sola a sus dos niñas luego de que su marido las abandonara. Dios, patria y familia son, justamente, sus proclamas y forman parte de las bases del partido que fundó en 2012. Hermanos de Italia es la primera frase del himno nacional italiano y su origen es el fascista Movimento Sociale Italiano, fundado tras la Segunda Guerra Mundial, donde Meloni empezó a militar a los 15 años. Con 45 años y 30 de carrera política, Meloni ya marcó un precedente a sus 29 años, cuando se convirtió en la ministra más joven durante el gobierno de Silvio Berlusconi. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana y no me lo quitarán, dijo en 2019 en un mitin para oponerse al matrimonio igualitario y a la adopción de parejas homosexuales. La frase se convirtió en un hit bailable en toda Italia luego de que dos jóvenes la mezclaran con música electrónica. Sin querer, crearon a una influencer. Su discurso directo y provocador es, quizás, una de las razones que la llevaron a conseguir el 26% de los votos dentro de la alianza de derecha que obtuvo la mayoría absoluta de las dos cámaras. Las otras dos fuerzas de la misma coalición, la Liga y Fuerza Italia, obtuvieron apenas el 8,9% y el 8,3% respectivamente. Será por eso que las negociaciones entre Meloni y sus socios empiezan a tensarse mientras definen el gabinete del próximo gobierno. She has good reasons to be happy, of course, because the party was so successful, 26% of the votes, which is huge result. Actually, the greatest result of a radical right party in Europe. But at the same time, she has some good news to be worried about the stability of her government, new government. And this is due to the fact that the other partners of the coalition did not so well. This is true particularly for the League. Going below 10% means that this probably will open fractures within the party. Catalogada como neofascista, con un discurso fuerte contra la inmigración, la explicación sobre el ascenso vertiginoso de Meloni parece tener un trasfondo más complejo. Por un lado, las elecciones tuvieron la participación más baja de la historia de la Italia republicana, con menos del 64%. Por el otro, la crisis de la centroizquierda, que minimizó un posible crecimiento de Meloni, también puede ser uno de los motivos. Luego de la victoria de Meloni, el progresista Enrico Letta anunció que abandonará la dirección del Partido Democrático tras su derrota con el 18,9% de los votos, uno de los más bajos de su historia. Oggi è un giorno triste per l'Italia, per l'Europa, ci aspettano giorni duri. Noi ci siamo battuti in tutti i modi per evitare questo esito. Ci siamo battuti per i nostri valori e ci siamo battuti con un'idea di Italia del futuro. Noi faremo un'opposizione che sarà dura e sarà un'opposizione intransigente. La faremo con tutte le nostre forze, siamo capaci di fare opposizione, l'abbiamo già fatta in passato e la rifaremo. Pero lo que más parece haber inclinado la balanza es que Meloni fue la única política opositora que se opuso a los 18 meses del gobierno de Mario Draghi. Eso le permitió recoger el voto del descontento reinante ante las restricciones de la pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania. Se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Però quando stanotte sarà passata, quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo, noi siamo a un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore.
Aunque se reivindica como admiradora de la Rusia de Vladimir Putin a medida que fue moderando su discurso de cara a las elecciones, también expresó su alineamiento con Occidente frente a la guerra y le manifestó su leal apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El gran desafío de Meloni será gobernar no solo en alianza con los partidos conservadores, sino sobre todo ante la atenta mirada internacional, teniendo en cuenta que llegó al poder cuestionando también a los burócratas de la Unión Europea. Credo che Giorgia Meloni si renda benissimo conto che per governare, per dare fiato, per dare forza ad un governo stabile e duraturo non si possa prescindere dal rapporto con gli alleati europei innanzitutto, e in questo senso ha anche nelle ultime settimane tentato in qualche modo di dare di sé la proiezione, l'immagine esterna di una leader autorevole ed affidabile soprattutto, no? El escenario en el que nace y crece su figura neorreaccionaria se replica en varios países del mundo, con las características específicas de cada contexto nacional, aunque con algunos rasgos comunes. Marca la crisis de representación de los sistemas políticos tradicionales y se disemina a través de discursos de odio que adquieren cada vez más vehemencia. ¿Conseguirá Meloni formar gobierno y conservarlo? Giorgia, di fronte al diritto di un omosessuale, uno Stato giusto si occupa del più debole. Y así termina el informe que tiene que ver justamente con esta palabra, conservar, formar gobierno y conservarlo. Sí, así no es tarea sencilla para nada, Alejandra. No, aparte estamos hablando de un partido de ultraderecha que gana por primera vez desde Benito Mussolini. Claro, ahí está. Digo, va a ser la cabeza de una coalición de derecha, y atención con este dato, me parece interesante recalcar. Fratelli d'Italia gana como una escisión junto con el PDL, Pueblo de la Libertad. Fueron dos escisiones que se crearon a propósito, el partido de Silvio Berlusconi, para darle a la derecha un aire de contención a la ultraderecha. Dijo, este es un camino a explorar, dijo Berlusconi. ¿Por qué? Se está yendo el mundo más a la ultraderecha y nosotros queremos atraerlos hacia nosotros. El peligro que terminó resultando esa estrategia, y digo, no es una estrategia exclusiva de Italia, como los partidos de la derecha tradicional, inclusive en América Latina, inclusive en Argentina, están haciendo lo mismo. Por abajo, por arriba, están tendiendo puentes con la ultraderecha, y miren lo que acaba de pasar. La ultraderecha los sobrepasa y gana una coalición de gobierno. Ojo con este avance. Bien, por supuesto vamos a seguir analizando Italia los próximos sábados, pero estamos a tan pocas horas justamente de Brasil que ya vamos a estar con este tema de Brasil y con el cierre de campaña. Ever, bueno, la cuestión Italia, ¿no? Recién lo estábamos planteando, presente y futuro. El presente se sabe, lo que no se sabe es el futuro. Sí, creo que ahí Alejandra da en la tecla con lo que se abre como incógnita de aquí adelante, y lo extendería por fuera de Italia y lo pensaría en términos europeos, ¿no? La pregunta que se plantea ahora es, por un lado, si Meloni logra conformar un gobierno que estabilice relativamente el gobierno italiano, si llega a 2024 cuando son las europeas, y atención, porque esa alianza entre partidos extremistas y de una derecha tradicional, liberal, como puede ser el partido de Berlusconi, que están alineados en lo que es el Partido Popular Europeo, bueno, si ese Partido Popular Europeo de las derechas se alía con lo que son los llamados reformistas conservadores, donde está Meloni, donde está Hungría, donde está Polonia, donde está Vox de España. Bueno, atención con Europa, digamos, atención con este planteo que parecía de outsiders, de una Europa de naciones, de romper con esta idea de federación. En este contexto de crisis y dificultades, puede crecer también al interior de Europa y puede poner una cuña en lo que es el proyecto europeo de aquí en adelante. Digamos, ellos buscan reformar ese proyecto. Atención con lo que haga la derecha. Creo que hay que mirar mucho al Partido Popular Europeo y a las derechas tradicionales conservadoras. Bueno, no por nada, perdón, Ever, pero no por nada estas derechas que tenían, o ultraderechas que tenían el programa de irse de Europa, ahora dicen, no, nos queremos quedar en Europa. Claro, ahora tienen más poder. Nos quedamos quedar en Europa y ahora tienen más poder, claro. Es una síntesis de lo que está pasando, ¿no? De lo que podría llegar a pasar después de esta elección, después de estos resultados. Sí, en un contexto en el cual además la burocracia europea se reveló como bastante incompetente. Es decir, que a nivel electoral
tienen una ganancia por la situación interna, pero también por el contexto europeo, donde vamos a atravesar un invierno en el cual la gente va a sufrir del aumento de la energía, va a sufrir de la inflación. Por lo tanto, atención el a lo aumento que de la viene energía aquí y la adelante. poca energía. Las dos Sí, cuestiones, por ¿no? Me supuesto. parece. Sí, y el sentir la inflación y el sentir la fragilidad económica también del proyecto europeo. Por lo tanto, creo que esto, estamos hablando, recordémoslo, Pablo, es la tercer potencia económica de la Unión Europea, es un país fundador, no es un país cualquiera el que acaba de girar hacia la extrema derecha. ¿Estamos ante una amenaza o ante la posibilidad de pensar en un fascismo al estilo de los años 20 y 30, Mussolini, el Estado en el centro de la vida pública? No, estamos frente a proyectos de extrema derecha que son, digámoslo con un italianismo, digamos, un ayornamiento de ese fascismo, pero que son proyectos que impulsan valores y concepciones que son extremistas, que son fuertemente ancladas en una idea civilizacional, el recurso permanente a la idea de una Europa católica con sus raíces tradicionales, con su oposición a lo que ha sido los proyectos de, por ejemplo, legislaciones favorables al aborto o a los derechos de las minorías LGTBQ. No es casualidad que estos sean los temas de una derecha global, ¿no? Por eso decía que creo que Alejandra dio la tecla en ese sentido. Hay una agenda de las derechas que se está corriendo hacia las extremas derechas y en muchos casos terminan conformando alianzas que logran incluir a esas extremas derechas en el sistema político, pero ¿a qué costo? ¿Al de la democracia iliberal que por ahí tiene Hungría y Polonia o al de conservar un proceso económico que también está fuertemente fragilizado?